Como adventistas del séptimo día, debemos estar bien versados en la historia denominacional. En este caso, analizaremos Battle Creek, en Michigan. Este lugar, muy bien podríamos llamarle la Meca del adventismo. ¿Por qué? Porque ahí estaban ubicadas las oficinas principales a nivel mundial. Una de las casas de adoración de ese histórico lugar estaba en deuda. En Battle Creek se construyeron para ese entonces 4 casas de culto. ¿Cuál de las 4 casas de culto estaba en deuda? Sería la pregunta natural. Para ello analizaremos casa por casa. Iniciemos analizando la primera casa de culto en Battle Creek. Fue construida en 1855. Noten el año, porque el año en cuestión es 1879, el año que la hermana White dice que una de las casas de culto en Battle Creek estaba en deuda. Puesto que la primera fue construida en 1855, no puede ser la casa en deuda. También debo de mencionar que el costo de esta casa fue de $300. La capacidad era de 40 personas sentadas. Puesto que no es la casa en cuestión, pasemos a la segunda para ver si lo es o no. Fue construida en 1857 a un costo de $881. Esta tampoco puede ser, porque el año en cuestión es 1879. Sin embargo, en esta segunda casa de culto se adoptó el nombre que nos identifica, el nombre de Adventistas del Séptimo Día. En esta segunda casa se adoptó. También en esta casa de culto se organizó la iglesia a nivel mundial en 1863. Esto es histórico. Analicemos la tercera casa de culto en Battle Creek. Fue construida en 1866 a un costo de $8,100. Por el año en que fue construida, podemos decir que no era la casa que estaba en deuda en el año de 1879, porque esta casa fue construida en 1866. Sin embargo, les daré un detalle. Esta tercera casa de culto fue la primera iglesia adventista con campana. Ahora analicemos la cuarta casa de culto en Battle Creek. Tenía un nombre peculiar llamada Dime Tabernacle, que en español sería el tabernáculo de los 10 centavos. Un nombre interesante. Fue construida entre los años 1878 y 1879. Noten los años en que fue construida, 1878 y 1879. Esta cuarta casa era la que estaba en deuda en 1879, cuando la hermana White dice: pongan un árbol de Navidad para que se junten ofrendas, porque una de nuestras casas en Battle Creek está en deuda y otra allá en Oakland también está en deuda. La cuarta casa de culto en Battle Creek, llamada Dime Tabernacle o el tabernáculo de los 10 centavos, era la que estaba en deuda. ¿Quieren saber cuánto costó la cuarta casa de culto, la que estaba en deuda? La que hizo que la hermana White mencionara el árbol de Navidad como una sugerencia de emergencia. ¿Saben cuánto costó? ¿Están listos? $26,475. Pero podrán decir, era poco el costo. No, $26,475 en 1878, en 1879. En esos años era un costo exuberante.
Solo comparen, el costo de la tercera casa de culto fue de $8,100, pero la cuarta casa de culto fue de $26,475. La capacidad de esta casa de culto era de 3,200 personas sentadas. Nunca en la historia de la iglesia adventista se había tenido una iglesia con esta capacidad. Esto era histórico. Sin embargo, por hacer esta casa de culto, la iglesia entró en deuda. Analicemos las razones por las cuales entraron en deuda. La Review and Herald de julio 4 de 1878 publicó que el costo de esta cuarta casa de culto iba a ser de $10,000, con una capacidad de 2,000 personas. Noten que el costo que se dio inicialmente fue de $10,000, pero finalmente fue un costo de $26,475. Por supuesto que iban a estar en deuda. Y esto fue porque aumentaron la capacidad de la casa de culto. Inicialmente se dijo que la capacidad iba a ser de 2,000 personas, pero finalmente la capacidad fue para 3,200 personas. Veamos lo que se comenta del tabernáculo de los 10 centavos. En Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, en la página 10. Dice: durante los años de la parte final de la década de 1870, hubo gran actividad en la sede central de la organización en Battle Creek. El nuevo tabernáculo sucedió a la casa de adoración que se había quedado pequeña. Esta nueva iglesia, construida para acomodar las sesiones de la Asociación General, se le conoció como Dime Tabernacle, tabernáculo de los 10 centavos, porque se le pidió a cada miembro a lo largo y ancho de todos los Estados Unidos que contribuyera por lo menos con 10 centavos para su construcción. El objetivo inicial era que cada miembro diera 10 centavos por mes durante un año para pagar la deuda de este tabernáculo. Sin embargo, no todos cumplieron, no todos fueron fieles en esta contribución, y es por ello que entraron en deuda. La Review and Herald de enero 2 del año 1879 se nos da un dato importante sobre la deuda que se tenía. Dice: hemos recibido este día una respuesta del hermano James Hackett a nuestra apelación en nombre de las casas de culto en Oakland, California y Battle Creek, Michigan, en forma de un billete verde de $10, $5 por cada casa. Ahora bien, lo que se quiere es que 1,600 personas sigan el ejemplo que le ha dado el hermano Hackett. Detengámonos. Inicialmente se dijo que cada miembro debía de dar 10 centavos por mes durante un año. Sin embargo, la necesidad se dio y pidieron ingresos extras para los que querían dar más, y uno de ellos responde, y es el hermano Hackett, y él manda $10, 5 para la casa de Battle Creek y 5 para la de Oakland, California. Sigo leyendo la Review and Herald, enero 2 de 1879. Dice: y la suma de 16,000 será recaudada, 8,000 para cada iglesia, y la liquidación se realizará. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Descarga, descarga, descarga nuestra aplicación de radio, de radio, de Radio Reino. Noten que para enero 2 de 1879,
la deuda era de $16,000. 8,000 para la casa de Battle Creek y 8,000 para la casa de Oakland, en California. Por eso dice, y la suma de 16,000 será recaudado, 8,000 para cada iglesia, y la liquidación se realizará. No esperamos que todos puedan dar $10 cada uno, pero mientras que muchos darán menos, desde 10 centavos hacia arriba, no pocos darán mucho más. Incluso $100 cada uno para ambas casas. El dinero se recaudará y cuanto antes mejor. Deje que todo nuestro pueblo responda prontamente. El hermano Hackett dice, hermano y hermana White, he visto su apelación en el suplemento de la Review y siento que es mi privilegio contribuir de mis escasos ingresos, $5 a cada una de las casas de culto en Oakland y en el tabernáculo en Battle Creek. La Review and Herald lo reportó en enero 2 del año 1879. Noten que en enero del año 1879 se estaba pidiendo contribución de los hermanos para pagar estas deudas, con donativos, con ofrendas. Sin embargo, no todos respondieron. Uno de los pocos fue el hermano Hackett y se dijo que se tomara el ejemplo de él, pero muchos no respondieron. Eso ocurrió en enero del año 1879, pero como el pueblo no respondió al llamado de ayuda, entonces en el mismo año 1879, solo que en el mes de diciembre, para ser más precisos, en la Review and Herald del 11 de diciembre de 1879, la hermana White se vio en la necesidad de sugerir: agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. ¿Por qué se vio en la necesidad de pedir, sugerir un árbol de Navidad en las iglesias? Para que pusieran ofrendas, porque el pueblo no estaba reaccionando y la deuda estaba allí. Notamos que fue por necesidad y no por complacer a otros, o no por lujo, o no por seguir una costumbre. Analicemos brevemente las finanzas iniciales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para comprender el controvertido año de 1879, el año en que la iglesia estaba en deuda, el año en que la iglesia estaba en crisis, el año en que por necesidad se sugirió el árbol de Navidad para que allí ubicaran ofrendas para cubrir las deudas. Para ello retrocederemos varios años. Analizaremos el año 1859. En este año se le pidió a 3 hermanos, al hermano Andrews, al hermano Frisbee y al hermano White, para que se reunieran e hicieran un plan de benevolencia sistemática. Y eso se reportó en la Review and Herald del 3 de febrero de 1859. En este plan de benevolencia sistemática no se incluía el término diezmos. Menciono esto para que comprendamos la situación. No habían recursos, sino que hasta el año 1861 el hermano White menciona y aplica el término diezmos, y posteriormente la hermana White desarrolla el tema y se aprueba el tema y se pide a los miembros diezmos. ¿En qué año? El año 1861 en adelante. Noten, 1861. De 1861 a 1879 hay pocos años de desarrollo. El pueblo se tenía que adaptar a dar diezmos, a dar sus recursos, los recursos que el Señor pide. Hermano y hermana, analicemos el año de 1879, el año en que la iglesia estaba en deuda. En ese año se seguía desarrollando diferentes departamentos, pero lo más urgente era cubrir las deudas de estos 2 templos.
En ese año, la hermana White se vio en la necesidad, además de decir, hermanos, usen un árbol de Navidad y pongan ofrendas porque necesitamos pagar las deudas. Además de hacer eso, la hermana White se vio en la necesidad de escribir un artículo enorme, largo, que hablaba sobre los recursos. Vamos a leer Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. En la página 454 aparece un título que dice: el carácter sagrado de los votos. Estos votos se refieren cuando usted dice: este día, si Dios me bendice, voy a dar $100, voy a dar 100 pesos, 100 quetzales. Ese es un voto. Muchos habían hecho votos de que iban a dar dinero para la construcción del templo, pero no estaban cumpliendo. Por eso entraron en deuda. Ella se ve en la necesidad, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, en la página 454, dice: el carácter sagrado de los votos. Es el título de todo el artículo que ella escribió. ¿En qué año escribió este artículo? Lo escribió justamente en el año de deudas, en el año de 1879. ¿Cómo lo sé? Bueno, usted va y retrocede en páginas, va a las páginas iniciales de este libro. Estoy en Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. En la página 9 dice los tiempos del tomo 4. Los 5 folletos que ahora constituyen el tomo 4 de Testimonios para la Iglesia existen a lo largo de un periodo de 7 años. Oído esto, desde 1875 hasta 1881. Desde 1875 a 1881 está el año 1879, el año en cuestión. Justo en ese año, en 1879, la hermana White escribe Testimonios para la Iglesia, el tomo 4, página 454, el carácter sagrado de los votos. ¿Por qué? Porque no estaban cumpliendo con sus promesas, no estaban ayudando. Noten que este artículo llega hasta la página 467. ¿Desde qué página inició? Desde el 454 hasta la página 467. Muchas páginas. Noten, en estas páginas es donde la hermana White estaba llamando a la conciencia para que ayudaran. No puedo leer todo, sin embargo leeré algunas citas. Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. En la página 455 dice: deben erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. Noten, se mencionó a las casas de culto como instituciones, pero que se debe dar diezmos y ofrendas también para sostenerlas. Ahora leo el mismo libro, Testimonios para la Iglesia, el tomo 4. Ahora leo la página, vamos a leer la página 466. Dice: muchos consideran el acto de prometer como si no les impusiese obligación de pagar. Sí, porque muchos habían dicho: yo voy a ayudar para la construcción, y después no ayudaron. Por eso dice: muchos consideran el acto de prometer como si no les impusiese obligación de pagar. Esta falta de integridad prevalece bastante extensamente entre los que profesan guardar los mandamientos de Dios y esperar la próxima aparición de su Señor y Salvador. O sea, le está diciendo que eso se aplica al pueblo de Dios. No estaban cumpliendo. Porque los miembros de las iglesias descuidan de pagar sus diezmos y cumplir sus compromisos. Nuestras instituciones no están libres de trabas. ¿Qué significa trabas? Trabas en realidad son dificultades, problemas, pero literalmente una traba
es una soga que se ponía en las patas de los caballos para que ellos no avanzaran. Era una traba, una dificultad. Y a eso está comparando la hermana White, a los que no cumplían con sus votos, ni con diezmos, ni con ofrendas, que estaban poniendo trabas. Y por eso las instituciones estaban con trabas. Luego dice, si todos, ricos y pobres, trajesen sus diezmos al alfolí, habría abundante provisión de recursos para aliviar la causa de trabas financieras y para llevar a cabo noblemente la obra misionera en sus diversos departamentos. Hay una frase que utiliza la hermana White, trabas financieras. ¿Cuál era la causa de las trabas financieras, de la crisis financiera que había en 1879? Que el pueblo, los miembros no estaban cumpliendo sus votos, que el pueblo no había aprendido a ser fiel dando sus diezmos, el pueblo no estaba dando ofrendas. Entonces, sumado a todo eso, vino una crisis o una traba financiera, como dice la hermana White, y por ello la hermana White se ve la necesidad de citar lo que se menciona en el Hogar Adventista, en la página 438. Agradaría mucho a Dios que cada iglesia tuviese un árbol de Navidad del cual colgasen ofrendas grandes y pequeñas para esas casas de culto. Finalmente, la deuda de la cuarta casa de culto en Battle Creek, Michigan, se pagó. Se logró pagar. Sin embargo, debo de resaltar que esta deuda de la casa de culto fue pagado en parte con las ofrendas que se recogieron de los árboles de Navidad. Pero ¿saben qué ocurrió con esta casa pagada de esta manera? El 7 de enero de 1922 se quemó, ardió en llamas y según testigos fue de fuego de origen desconocido. Piénselo. Así quedó la cuarta casa de culto, como puede ver en las imágenes, en estas imágenes que está en su pantalla. Ese es el resultado. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoch Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.